Dante Alighieri, la épica travesía de dos mundos. Dante Alighieri vio la luz en la ciudad de Florencia en mayo del año 1265, en el seno de una familia perteneciente a la modesta burguesía florentina que por aquella época colmaba las calles de la ciudad. Por su sangre y su apellido no parecía destinado a la gloria, pero su talento se encargó de torcerle la mano al destino. Desde muy joven se dedicó con pasión a las dos grandes inquietudes que finalmente terminaron marcando su vida, la política y la literatura. La política del tiempo separaba a los hombres de Italia en dos grandes grupos, güelfos y gibelinos. Tal división databa de unas elecciones imperiales en la Alemania del siglo XII, en la que los príncipes electores se habían agrupado en dos tendencias. Como en la política medieval, una de estas corrientes apuntaba al emperador y la otra al papa. El partido imperialista o gibelino proponía un emperador fuerte y con atribuciones de un monarca absoluto. Sus opositores, los güelfos, pretendían equilibrar la balanza reforzando las facultades papales y sobre todo rescatando la autonomía de las ciudades italianas. El gibelismo representaba la tendencia germanista e imperial, asumida en plena por la pobreza feudal. El güelfismo, precisamente del mundo de Dante, constituía la corriente popular y papal, hecha propia por la burguesía urbana. En Florencia, la situación se había decantado en favor de los güelfos. La burguesía urbana se había aliado con el pueblo raso y el gibelismo de la nobleza había debido retroceder. Durante la segunda mitad del siglo XIII se habían realizado reformas democráticas y la nueva tendencia de gobierno se había consolidado. Durante ese tiempo, Florencia gozó de un extraordinario desarrollo económico. El comercio y la artesanía florecieron y su moneda se convirtió en las más aceptadas de la época. La ciudad se estaba haciendo rica, crecía y construía y acrecentaba su importancia. Aunque Dante, seguidor de San Francisco y amante de la pobreza, se muestra luego muy pesimista al respecto. Lo cierto es que Florencia estaba labrando su futuro. Lamentablemente, la concordia de los cuadros directivos de la ciudad no duró para siempre. Como toda coalición que aniquila a sus enemigos, los güelfos comenzaron a practicar el canibalismo político. La grieta entre los duros y los blandos comenzó a ahondarse, y mientras los primeros crecían y se fortalecían, los segundos empezaron a ser acusados de criptogibelinos. La figura del ambicioso Papa Bonifacio VIII vino a complicar aún más la situación. Aprovechando el dominio güelfo en Florencia, pretendió hacer suya toda la Toscana. En ese ambiente enrarecido, los moderados pagaron las consecuencias. El joven Dante, que antes había participado con todo entusiasmo en la política florentina, fue el primero en caer. Enemistado con el Papa, se vio condenado a la hoguera por la ciudad de Florencia y no tuvo más remedio que escapar al exilio, aun a costa de perder sus posesiones. Corría el año 1302. Después de abandonar su tierra natal, el poeta se acogió a la liberalidad de las cortes italianas enemigas de Florencia. Inicialmente gastó su tiempo en intrigas y conjuras, pero muy pronto, roído por la nostalgia, comenzó a volver sus ojos a la literatura. No se trataba de una vocación repentina. Dante había estudiado poesía a cabalidad y desde su juventud se había preocupado de sumergirse en las tendencias literarias que recorrían Italia. La lírica de la península hundía sus raíces en la escuela de Sicilia, por donde había ingresado la concepción cortesana del amor, inaugurada por los trovadores franceses. Gracias a estas influencias, la mujer no había tardado en transformarse. También en Italia, el más precioso objeto de homenaje poético. Guido Guinizelli, el padre de los poetas del amor, había dado cauce a la nueva poesía llamada el dolce stile nuovo, infundiéndole finura y nobleza.
La antigua concepción provenzal, sin embargo, no tardó en ser reinterpretada según el modo de los poetas italianos. El amor se convirtió en la adoración de un ser perfecto y la dama en un ángel benefactor concebida como la fuente de todo bien para el amante. Enrolado en este movimiento, Dante hizo de Beatriz su gran inspiración literaria, su amor platónico por excelencia y la musa a la que dedicó las mejores páginas que escribió a lo largo de su vida. No es fácil comprender la relación de Dante con Beatriz, aunque parece cierto que su nombre indica algo más que una simple ficción literaria. No resulta fácil situarla sobre la tierra. Según parece, toda la relación de Dante con ella se reduce a 2 encuentros separados por un lapsus de casi una década. A los 9 años, la primera vez, y a los 19, la segunda. En ninguna ocasión intercambiaron palabra, y solo en la última ella se dirigió a dirigirle la mirada. Poco después se fue de este mundo, sin saber que había dejado a sus espaldas al amante más apasionado que la historia de la literatura recuerde. Para Dante, Beatriz fue la mujer amada, exaltada, perdida y llorada, feliz en el cielo con los ángeles y viva en la tierra en mi alma. Beatriz fue la reina indiscutida del corazón literario de Dante. Situada en el centro de su obra poética, su Vita Nova constituía la más bella expresión lírica de este amor, si bien sería interesante saber qué pensaba de ello la noble mujer florentina con la que Dante estuvo casado toda su vida y a la que no mencionó ni una sola vez en toda su obra. Barajando las amarguras del destierro político y los goces de la ensoñación amorosa, Dante comenzó a concebir la más grande de sus obras literarias, la Divina Comedia. Estímulos no le faltaban. Separado de Florencia, en la que, según el poeta, el Arno llevaba más sangre que agua. Dante había pasado momentos amargos. Después de su forzado exilio, el antiguo güelfo se había transformado en adusto espectador de un mundo en el que reinaba la violencia, la traición y el desorden. Tal vez fue durante esos años cuando su rostro adoptó el rictus típico que siempre ofrecen los retratos, la cara larga y algo demacrada, la nariz dura y aguileña, la mandíbula grande y el labio inferior ligeramente asomado, el rostro de un hombre imperativo y desconfiado, dispuesto a denunciar la corrupción de un mundo en crisis. Por otra parte estaba Beatriz, a la que como amante caballero se encontraba obligado a rendir poético homenaje. Pero, ¿cómo encontrar una trama coherente para intereses tan diversos? Fuera o no consciente de ello, solo le faltaba un último acicate para hallar su inspiración, y fue precisamente lo que encontró en Virgilio. Dante era un enamorado de la literatura virgiliana. El poeta de Mantua constituía su ideal poético, y no sólo por la belleza formal de sus obras. Había razones de muy diversas índoles que sellaban entre ambos una auténtica hermandad. Dante compartía con Virgilio su amor por el imperio. La Eneida había sido escrita como una proclamación del gobierno universal de Roma, en cuanto establecido por la voluntad divina y destinado a durar para siempre. La misma convicción tenía Dante. El antiguo imperio pervivía en la institución imperial germánica y había recibido del cielo igual mandato: gobernar a los pueblos. El gran poeta romano además había pretendido realizar una regeneración moral de su pueblo con su literatura. Enrolado en la gran reforma de Augusto, su obra había buscado entregar su aporte al renacer de las antiguas costumbres y tradiciones. No muy distinto era el horizonte que enfrentaba Dante. Sus últimas experiencias le habían mostrado una imagen chocante de su propio tiempo. Había visto corromperse a los poderes que debían guiar a la humanidad y a esta última apartarse del camino establecido por la providencia. Era preciso emular a Virgilio, creando una obra poética que le permitiera sembrar ideas religiosas, morales y políticas, que
contribuyeran a la regeneración de la sociedad cristiana. Por último, Virgilio se había inspirado en el mismo argumento que rondaba la cabeza de Dante, un viaje al otro mundo, con el canto 6 de la Eneida. El poeta de Augusto había ofrecido una explicación teológica y moral del sentido de la vida y de la muerte. Todo esto no era simple paganismo que un creyente pudiera mirar con distancia. Junto con toda la Edad Media, Dante siempre consideró al vate romano como un puente entre el paganismo y el cristianismo, como afirmaba uno de sus personajes en la Divina Comedia. Tú hiciste como aquel que va de noche y lleva la luz detrás, de la cual no goza, pero sí ilumina a los que le siguen. Virgilio era para Dante un alma pagana por historia, pero cristiana por naturaleza. Todos estos motivos avalan de sobra la tarea que Dante estaba por encomendar a Virgilio. Si él había conducido a Eneas por el Hades pagano, debía también conducir a Dante por los vericuetos del trasmundo cristiano. No en vano el épico viaje asumiría en su tiempo la misma función que la Eneida había asumido en Roma: proclamar el imperio y reformar a la sociedad. Con estos fundamentos, Dante se entregó a la tarea de componer una obra inmortal que, apenas publicada, prácticamente eclipsó todo el resto de la producción dantesca. Con ello su autor ganó fama imperecedera y se convirtió en el poeta por excelencia de la cristiandad. Vale la pena rehacer con ella su camino. El poema comienza con el mismo Dante, su protagonista, perdido en una selva oscura y presa de un terror tan amargo que la muerte no lo es tanto. Tres fieras lo acechan para devorarlo: la pantera, que representa la lujuria; el león, que simboliza la soberbia; y la loba, que personifica la codicia. A punto de perder su cuerpo y su alma, Dante alcanza a distinguir a lo lejos una figura humana. Se trata de Virgilio, el inmortal poeta de la antigua Roma, que, compadecido de su extravío, se le ofrece como guía. En el extraño mundo en que ambos se encuentran, no existe una salida expedita, y para volver a poner pie en la realidad física es preciso atravesar antes el mundo del más allá, deteniéndose en sus tres moradas: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Dante llega a la entrada del infierno guiado por Virgilio. Corre el día 8 de abril del 1300. En el dintel de la puerta lo recibe un dramático mensaje dirigido a los condenados: abandonad toda esperanza los que entráis aquí. El poeta ha comenzado su viaje por el mundo de ultratumba. El infernal escenario sobre el que se internan los dos viajeros recuerda la fascinante decoración del antiguo Hades. Las aguas del Aqueronte dividen el infierno del mundo de los vivos, y el mismo Caronte recorre en su barca las almas de los muertos para conducirlos a las moradas de Lucifer. El Averno posee una extraña topografía. Se trata de un cono que comienza en la superficie de la Tierra y que progresivamente se va angostando hasta finalizar en el centro del planeta. Todo se encuentra la mansión del demonio. Toda la travesía se realizará a través de este embudo de círculos concéntricos en el cual se disponen los condenados de acuerdo a la gravedad de sus crímenes. El primer círculo constituye la antesala del infierno. Allí se encuentra la mansión de los justos que no conocieron la fe. En ella no se oye llanto ni rechinar de dientes. Por el contrario, los sabios, los héroes y los poetas de la antigüedad encuentran en él la paz del olvido. Homero, Horacio y Ovidio, Aristóteles, Platón y Séneca, Tales, Empédocles e Hipócrates, Héctor, Eneas y con ellos la multitud de hombres justos que no tuvieron la gracia de vivir en los tiempos de Cristo. El verdadero tormento está aún por comenzar. De ahí en adelante el viaje de Dante se hace dramático.
De la mano de Virgilio, el poeta penetra en un ambiente de gritos, llantos y lamentos, de imprecaciones y odios, de pestilencias y hedores. Avanzan entre acantilados y riscos, por pasillos subterráneos, en barcos a los lomos de bestia. Cruzan pantanos y ciénagas, ríos de sangre y lagos de pez hirviendo. Los condenados intercambian breves palabras con el poeta. Algunos se presentan con injurias y blasfemias, otros con frases que mueven a compasión. Son personajes de su tiempo, obispos, papas, príncipes, reyes que pagan sus pecados en medio de amargos suplicios. El proceso judicial de ultratumba es inapelable. El juez Minos, rechinando los dientes, examina las culpas de los condenados y los fulmina con sus veredictos, indicando el círculo al que debe descender el convicto. Mientras más abominable el pecado, más profundo el anillo en que encuentran su tormento. Una de ellas dirá más adelante: dichoso tú, que sacas de nuestra actual condición experiencias para vivir mejor. El purgatorio es también un lugar de castigo y sufrimiento, pero el dolor de las almas no es allí vano ni eterno. Por el contrario, están permeados de esperanza, porque se orienta a purificar la índole moral de las almas. No existe el odio ni el resentimiento. Por todas partes resuenan las alabanzas divinas. Las almas llegan guiadas por un ángel de Dios, no por las tétricas figuras de Caronte. Vienen exultantes a comenzar su purificación. En las dos primeras terrazas se encuentra el antepurgatorio, vigilado por Catón, el gran custodio de las antiguas tradiciones. Allí tiene su lugar los negligentes, los que siempre dejan para más tarde la preocupación por la propia salvación, y los que se arrepienten a último minuto. En la siguiente se encuentran los príncipes que han faltado a sus deberes para con sus súbditos. Sobre esta terraza Dante presenta una galería de reyes y reinas de la época, entre los que reparte algunas alabanzas y una multitud de reproches. Pocos escapan al duro juicio del viajero. Terminando este prólogo, cae la noche y Dante se deja vencer por el cansancio. En sueños es trasladado a las puertas del purgatorio para continuar la ascensión de las 7 terrazas restantes, dedicadas cada una de ellas a un pecado capital. En el frente de las almas purgantes y también en la de Dante se agravan 7 letras P, que indican la palabra peccatum. Irán borrándose a medida que el poeta progrese en su ascenso. En la tercera terraza se encuentran los soberbios, donde el mismo Dante parece sincerarse. En las paredes se encuentran esculpidos ejemplos de humildad, para reflexión de los que se han dejado dominar por el orgullo. Allí también tienen su lugar los artistas que buscan la fama, entre las cuales el mismo poeta, reflexionando sobre la caducidad del honor humano, se asigna un lugar. Arriba, en la cuarta terraza, los envidiosos, en la quinta, los iracundos, en la que Dante, inspirado por el espectáculo de las almas que pierden el dominio de sí mismas, expone poéticamente la doctrina del libre albedrío enseñada por el maestro de la escolástica, Tomás de Aquino. Poco después los viajeros encuentran a los perezosos, agitados en perpetuo movimiento, y un nivel más arriba a los avaros y los pródigos, junto con los glotones, que aparecen en un estado de delgadez lamentable, y entre quienes Dante coloca a un antiguo amigo de borracheras de juventud, Forense Donato. Finalmente se encuentra a los lujuriosos rodeados por una llama purificadora. El espectáculo de las almas purgantes inspira al poeta, que exclama: somos gusanos nacidos para formar la angelical mariposa que dirige su vuelo sin impedimento hacia la justicia de Dios. En la cúspide del purgatorio se encuentra el paraíso terrenal, el mismo que perdieron los primeros padres con el pecado original. Antes de poner pie en esa tierra bendita, el fiel Virgilio modestamente se retira.
No le corresponde a él guiar al poeta por terrenos que no atañen a la naturaleza, sino a la gracia. Por ello es preciso un ángel celeste que represente de mejor modo el don de la gracia y la luz de la fe. ¿Qué mejor momento para hacer entrar en escena a la mujer amada? Ante la inesperada presencia de Beatriz, el poeta queda anonadado. No existe mejor guía para Dante. Ella no sólo presenta un amor terreno, sino que constituye en su vida una presencia sacramental. Su amor posee carácter salvífico. Con extrema dulzura, Beatriz reprocha los vicios de Dante, recordando al lector la historia de su alma y los bienes que le dispensó en vida y aún después de su muerte. Por algún tiempo le sostuve con mi presencia, mostrándoles mis ojos juveniles, le llevaba conmigo en dirección del camino recto. Pero tan pronto como estuve en el umbral de la segunda edad y cambié de vida, se separó de mí y se entregó a otros amores. Encaminó sus pasos por una vía falsa, siguiendo tras engañosas imágenes del bien. La única terapia posible para el alma descarriada de Dante ha sido este viaje de ultratumba. El poeta, sobrepasado por la presencia luminosa de Beatriz, apenas puede recibir tales reproches, y en el colmo de la emoción cae desmayado. Dante ha terminado la segunda etapa de su viaje. Sobre el paraíso terrenal se eleva majestuoso el cielo infinito. Dante debe culminar su viaje y llegar hasta donde ningún hombre ha llegado en vida. De acuerdo a las concepciones astronómicas de la época, 9 cielos y esferas de cristal rodean la Tierra. 7 de ellas corresponden a las órbitas de los planetas: la Luna, Mercurio, Venus, Marte, el Sol, Júpiter y Saturno. El octavo cielo concierne a las estrellas fijas y el noveno al cristalino. Más allá de los 9 cielos se encuentra el paraíso espiritual. Al igual que el infierno y el purgatorio, la arquitectura del paraíso está construida en torno al número 10. Con él se expresa la perfección de toda perfección. El 9 constituido por 3 veces 3 más el 1, la unidad de lo que todo procede. Dante es transportado en esta tercera etapa de modo inusual, ya que cae arrebatado por el reflejo celestial que percibe en la mirada de Beatriz. Con ello abandona los terrenos de la sola razón, los de Virgilio y la filosofía, para entregarse en manos de la fe, los de Beatriz y la teología. En el cielo todas las almas se le presentan radiantes de bondad, como llamas encendidas de amor divino. El paraíso resuena las alabanzas y hosanas, y las almas se aparecen según la virtud moral que las haya caracterizado en vida. Dante se introduce gozoso en este sempiterno centelleo del espíritu, habla con todos aquellos con quienes les es permitido y se llena de admiración por el espectáculo. El que se lamenta que haya de morir aquí abajo para vivir después en el cielo, no ha visto el placer de la lluvia eterna, de las sacrosantas luz produce en los bienaventurados. Los 4 primeros cielos están dedicados a las virtudes cardinales: la fortaleza, la justicia, la templanza y la prudencia. Esta última es la esfera del sol, consagrada a todos los sabios filósofos y teólogos iluminados de lo alto. Allí brillan Tomás de Aquino, Alberto Magno, Boecio, San Isidoro, Beda, Sigirio de Brabante y de los 2 príncipes de la provincia, el seráfico San Francisco, que deposó a la pobreza, y Santo Domingo, el sabio dedicado a la predicación para combatir el error. En el cielo de Marte se encuentran los que empuñaron las armas en defensa de la fe: Josué, Carlomagno, Roldán, Godofredo de Bouillon. En la esfera de Júpiter tienen su lugar los justos y piadosos. En Saturno, los santos que vivieron en caridad y contemplación: San Pedro, Damián y San Benito, cuyas vidas
permiten al poeta censurar el apego a las cosas de este mundo. El espectáculo de bondad y la música celestial inspiran poéticamente a Dante. Recorrí con la vista todas las 7 esferas y vi a nuestro globo tan pequeño que me reí de su vil aspecto. Mientras Dante asciende a los cielos, Beatriz crece en belleza. El placer eterno que irradiaba directamente sobre Beatriz me hacía dichoso al verlo reflejado en su hermoso rostro. Y la misma Beatriz lo pone en guardia ante los destellos divinos que reflejaba su rostro. Sí, sonríe, resplandecería tanto que tu fuerza mortal parecería ante su fulgor como la rama destrozada por el rayo. En el cielo de las estrellas fijas, Dante asiste al triunfo de Cristo y a la apoteosis de María, máximos astros entre una mirada de estrellas. Finalmente, en el 9º cielo se encuentran los ángeles, de quienes Beatriz expone la doctrina católica. Un paso más allá, y Dante se encuentra en la sede del paraíso, un verdadero abismo de luz centellante. Se trata de una rosa cuyos pétalos son cada uno el asiento de un bienaventurado. Incluso Beatriz debe ahora desaparecer, simbolizando la retirada de la teología en favor de la mística. San Bernardo, en la forma de un anciano, lo guía en la última parte de su viaje. El santo del Cister solicita a María conceda al poeta el gozo de la visión divina, o como el mismo Dante lo llama, el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Mientras trabajaba, el rudo herrero no sabía interpretar las métricas de las sílabas y a pesar de su entusiasmo, el testimonio de la época constituye un débil tartamudeo. El efecto de esta luz es tal que no es posible consentir jamás en separarse de ella para contemplar otra cosa, porque el bien que es objeto de la voluntad se encierra toda en ella, y fuera de ella es defectuoso lo que allí perfecto. Es la visión de la Trinidad que apaga todo deseo y frente a lo cual no caben dudas ni titubeos. El alma del poeta ha encontrado su último descanso y el poema puede concluir en medio del gozo inefable del alma que contempla, no como un espejo, sino cara a cara a su Dios. El viaje de Dante no constituía en la mente de su amor una simple fantasía, más bien pretendía relatar la experiencia moral de su propia vida. Dante tenía 35 años al concebir la obra y se encontraba en la mitad del camino de la vida. A esta altura de su experiencia, sus preocupaciones políticas y sus pasiones, las fieras con que comienza el poema, estaban por acarrearle la ruina, apartándolo del recto camino y exponiéndolo a mortales peligros para el alma y el cuerpo. La concepción simbólica del poeta, Dante representa al pecador convertido por la misericordia divina que, a pesar de muchas faltas, recibía del cielo la gracia de meditar en la realidad últimas de la fe enseñada. Que la fe enseñaba. En su meditación, la orientación, la luz a la razón, Virgilio, y la mucho más poderosa de la revelación, Beatriz. Ambos personajes representaban literariamente la suprema aspiración del medioevo, la de unir amigable y armónicamente la naturaleza y la gracia, la filosofía y la fe, el esfuerzo humano y el don divino. En su viaje Dante consideraba los vicios humanos que cristalizaban en el infierno, las tinieblas perpetuas que simbolizaban la amargura del pecado, los tormentos que expresaban la naturaleza de cada culpa y los monstruos y demonios que reflejaban la bajeza moral del vicio. Una vez aquilatado el rechazo absoluto al pecado, a la experiencia del infierno, era preciso que el penitente volviera la mirada a los medios necesarios para enmendar el mal camino. El purgatorio, en este lugar no reinaba ya la oscuridad, sino la luz del sol que simboliza la gracia y el progreso del alma.
La práctica de la virtud, representada por la ardua ascensión de la montaña, tenía como objeto recuperar la inocencia bautismal expresivamente simbolizada por el paraíso terrenal. Al final del viaje llegaba por fin el momento de ensanchar la esperanza. Iluminado por la revelación y la teología, Beatriz, el poeta se adentraba en la consideración de las virtudes sobrenaturales, gráficamente ejemplificadas en los grandes santos y héroes de la tradición cristiana, gozando el espectáculo maravilloso de la gracia. Finalmente, por medio de la contemplación mística, San Bernardo se abismaba en los misterios de la divinidad, asomándose al último destino de la existencia humana, la visión que colma todo deseo. La Divina Comedia constituye el más precioso testimonio del carácter universal de la cultura del medioevo. En sus versos se encuentra prácticamente todo el saber de su época. Dante conocía tanto la ciencia como la filosofía antigua y ambas le sirvieron de marco a su obra. Sus citas de Aristóteles son más de 300 y el esquema de los vicios de la Ética a Nicomaco constituyen la topografía moral del infierno, al menos sus últimos 2 círculos. Lo mismo puede decirse de la cosmología de su tiempo. El poeta era un conocedor del sistema ptolomaico e identificaba el firmamento de la ciencia con el cielo de los santos. Muchas veces a lo largo de su obra se daba el lujo de decir en qué constelación salía y se ponía el sol, y qué porción del cielo se hallaba en las antípodas. Se ha dicho con razón que Dante tenía en su mente un planetario, capaz de mostrarle en todo momento las posiciones estelares. Dante hizo también abundante uso de la literatura de su obra. Utilizó citas, textos y personajes de todos los grandes autores clásicos: Homero, Sófocles, Cicerón, Virgilio, Lucano y otros muchos. Todos ellos ocupaban un lugar en la fantasía dantesca, y algo análogo puede decirse de la mitología. En sus páginas se encuentran más de 250 personajes de carácter mitológico, y en muchos de ellos se percibe la influencia de Ovidio y su metamorfosis. Desde luego, esto solo constituye la mitad de la erudición encerrada en la Divina Comedia. La otra mitad es cristiana. La Sagrada Escritura, en primer lugar, aparecen a cada momento. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento aportan no solo su espíritu, sino también una infinidad de citas y personajes. Junto con ellos, el magisterio de los santos padres y la escolástica ocupan un lugar de relieve. Lo mismo la historia cristiana. Tanto los santos como los pecadores de siglos pasados aparecen poblando el trasmundo de Dante, representando en su vida la grandeza de la naturaleza y la bajeza del vicio. A ello se agrega una gran cantidad de conocimientos retóricos, jurídicos, filosóficos y teológicos. Se ha insistido en una presunta estructura tomista de la Divina Comedia, aunque también hay, especialmente en el Paraíso, muchos elementos que recuerdan a la mística de un filósofo franciscano como San Buenaventura. Todo este infinito trabajo de orfebrería estaba hecho en una amable estructura métrica de tercetos en decasílabos, a la que Dante tenía en mucho aprecio. Se cuenta que en una ocasión el poeta oyó a un artesano recitar sus versos mientras trabajaba. El rudo herrero no sabía interpretar la métrica de las sílabas y, a pesar de su entusiasmo, destrozaba los versos sin ningún escrúpulo. Dante se indignó tanto al escucharlo que entró al taller y comenzó a tirar por el suelo todo lo que halló a su alcance, hasta que al fin, acesando, miró al artesano y se limitó a decirle: «Así como tú tratas mi trabajo, trato yo el tuyo». Desde ese día, cada vez que el alfarero se sentía inspirado, recitaba los versos del Lancelot y dejaba tranquilos los del Dante. Con esto ya es posible afirmar que la Divina Comedia constituye una de esas obras extraordinarias del medioevo, que parecen contener toda la experiencia histórica acumulada en Occidente hasta su tiempo. Precisamente por eso, la Comedia de Dante es una obra hermana de la Suma Teológica de Santo Tomás, construida por 1000 elementos dispares,
ambas adquieren milagrosamente vida al converger en una visión unitaria de Dios, el mundo y el hombre. No en vano muchas veces se le ha comparado a la fachada de una catedral gótica en donde se encuentran reunidos una multitud de elementos provenientes de diversos orígenes, griego, romano, germano y cristiano, que bajo la genialidad del artista no solo convive sin violencia, sino que adquieren una solidez inusitada, manifestando en plenitud lo que bien podría llamarse el espíritu medioevo. Los últimos años de Dante fueron felices. Toda Italia pareció vibrar con su viaje literario y su fama se extendió por Europa. No en vano su verdadero protagonista era la cristiandad, su trama, la historia de la salvación y su desenlace, la contemplación divina. Se trataba de las mismas ideas que había nutrido cultural y religiosamente a Europa durante siglos y que ahora encontraba su más alta expresión literaria. Los versos de la Divina Comedia se hicieron populares en todos los ambientes, desde los palacios de la nobleza hasta las chozas de la servidumbre. Él mismo cuenta que en una ocasión, al entrar a una iglesia, oyó a dos viejitas que, al verlo, se persignaron cuchicheando entre sí. Ese es el poeta que baja al infierno, vuelve cuando quiere y trae siempre noticias frescas desde allá abajo. Dante murió en 1321 en la ciudad de Rávena, en donde se había llegado a establecer una catedral especial para comentar su obra. La misma Florencia que antes lo había exiliado intentó recuperar al menos sus restos. Lamentablemente, ya era tarde para saldar la deuda de ingratitud que había contraído con el poeta. A lo largo de la historia nunca le han faltado a Dante reconocimientos. Tal vez el más bello haya sido el que 2 siglos más tarde le dedicó el genial Rafael Sanzio en una de sus obras vaticanas, el famoso fresco titulado El Monte Parnaso. Al representar en un solo fresco toda la historia de la literatura, le bastó con poner en primer plano la solemne figura de Dante, junto con los dos poetas más importantes de la antigüedad clásica, Homero y Virgilio, en este triángulo que formaban el poeta griego, el romano y el medieval. Vio Rafael lo más granado y representativo de la producción literaria de Occidente.